si en esos instrumentos aparece algún otro detalle a remarcar, ¿no? Para tener en cuenta el trabajo que se va realizando a través de bomberos, también, digamos, los enfermos, había una gran diferencia de la practicidad que tenían los bomberos, de que tener muchos más simulacros encima, ¿no? A comparación, esa experiencia que se veía reflejada quizás cuando ingresaban las víctimas. Sí, por supuesto, ellos son los que hacen la parte de accidentología en el municipio y por supuesto son aquellos encargados en hacer esto mucho más a diario y su entrenamiento para este tipo de cosas es mucho más activo, lo nuestro es mucho más reservado a lo que es el accionar hospitalario y a cuando el paciente ya llegó, y uno veía todo este manejo, pero que realmente lo que más me interesaba a nosotros era ver cómo dispondríamos y cómo utilizaríamos los recursos estructurales que tiene el hospital para alojar a toda esta cantidad de gente que llega toda junta y ver cómo que ya lo habíamos teorizado todo, pero queríamos llevarlo a la práctica para ver cómo hacerlo. Y así aparecieron algunas cositas que tendríamos que ver y que prever, que no tuvimos previstas, y algunas otras que salieron realmente muy bien. Para evaluar también lo que tiene que ver justamente ese paso, ¿no? Quizás el simulacro era una situación ideal o se manejaba mucho más a la realidad. No, la realidad es que era algo bastante intermedio, digamos. Si bien para hacer un simulacro real falta el primer paso, que es el accidente a una distancia de promedio 30-40 kilómetros del hospital, lo que son nuestras rutas, la llegada hasta el lugar del accidente, la evaluación del accidente y después la llegada hacia el hospital. Eso no lo simulamos y es otra parte que debiéramos hacer en algún momento, pero la logística de eso por supuesto es mucho más grande. Y el otro paso que no simulamos es qué hacer en el después. Nosotros simulamos la llegada del paciente y la categorización. Cada paciente se categoriza de acuerdo a su gravedad y se distribuye a distintos sectores para darle prioridad a uno u otro de acuerdo a la gravedad de la situación. Pero después también aparecen situaciones de la utilización de los equipos de diagnóstico o de tratamiento quirúrgico que, por ejemplo, pueden generarnos un cuello de botella ahí, de que muchos pacientes requieran rápidamente hacer radiografías o tomografías o entrar a quirófano, y nosotros tenemos una limitante ahí también. Eso no lo simulamos, pero también lo tenemos claro de que tendríamos ahí un cuello de botella. Lo que simulamos más que nada fue la llegada de pacientes en forma bastante simultánea, para lo que es la capacidad de respuesta del hospital, la utilización de todos los recursos disponibles para poder sostener esa situación y la utilización de las estructuras del hospital, como fueron ciertos pasillos que se utilizaron para poner colchones en el piso y poner pacientes ahí que requieran estar acostados, o el área de donde la gente habitualmente espera para guardias, para los pacientes menos críticos, cerrando sectores para que no haya acceso al público. Positivo, seguramente ha sido esto para tener en cuenta también y ajustar. Siempre es bueno poder reconocer estas cuestiones, ¿no? Claro, por eso te decía que algunas cosas, el primer detalle que yo observé era el tema de las llegadas, cuando llegaron 3 móviles juntos, que por momentos podían bloquear la llegada de más móviles, y eso era un tema que tenemos que tener previsto de cómo coordinar la agilidad, no solo de la llegada, sino de la salida de los móviles para que no bloqueen la entrada. Doctor Palomo, bueno, ¿se van a realizar más equipo? ¿Se tiene pensado, no para, no sé, inmediatamente, pero seguramente en el transcurso del año? Sí, yo calculo que iremos viendo de acuerdo a cómo se van dando las cosas, siguen hacer, ya te digo, y agregarle aditamentos que no fueron simulados en esta situación, claro, por supuesto. No puedo dejar de preguntarle, bueno, acerca de cómo sigue el tema de la gripe, cómo es la actualidad en cuanto a las distintas enfermedades respiratorias en estos días. Bien. Bueno, estamos en la etapa de mayor demanda, pero que se ha mesetado, digamos, hace ya la semana que pasó se vio una estabilidad en cuanto a la cantidad de consultas que están en su punto más alto. Pero lo más importante es que seguimos sin casos de gravedad, ¿no? Yo escuchaba algunos comentarios, algunas personas, o inclusive algunos medios que me consultan por esto de decir hay gripe A, no hay gripe A, se dice que no, se dice que sí. Nosotros tenemos que darle la seriedad del caso a la situación, ¿no? Que tiene que ver con
tener diagnósticos confirmados para decir hay gripe A o no. Y digo esto porque algunas personas me han comentado esto, así como no había, el otro día había, y bueno, esto es dinámico, por supuesto, y cuando uno dice no hay casos de gripe internados, tiene que ver con que no había habido hasta el momento que se me consulta casos internados. Al otro día aparece uno y por supuesto que uno lo aclara. Pero también es importante tener en cuenta que cuando uno habla de gripe, nosotros tenemos un montón, o influenza, para hablar más científicamente, sí, tenemos un montón de casos ambulatorios, que esos no se estudian para saber si es A, B, C, no tiene sentido hacerlo, y lo importante es establecer esto, es llevarle tranquilidad a la población, es parte de mi obligación, llevarle a la población tranquilidad, no llevarlos al pánico, claro, de explicarle que si bien estamos en situación de lo esperable, no tenemos situación de pacientes graves, claro, y esto es muy importante. Algún otro pretenderá hacer de esto un show o generar miedo en la población. Yo nunca lo voy a hacer desde ese lado, porque realmente los 4 o 5 casos que requirieron internación de casos sospechosos de influenza, que no sé si son A, B o C, pero son casos sospechosos de influenza, evolucionaron muy bien y fueron dados de alta. Y eso, el que quiere discutirlo es porque no conoce las sistemáticas de trabajo en sanidad. Bien, doctor Palumbo, bueno, muchas gracias por esta aclaración, y bueno, y a seguir teniendo las precauciones, los cuidados para cualquier tipo de problema respiratorio, no solamente pensar en lo peor, sino también cualquier tipo de resfrío, gripe o congestión, para que no se vuelva en algo mucho más grave, ¿no? Por supuesto, Gabriel. Como siempre, la prevención, el no preocuparse, pero sí ocuparse, que es una palabra que yo siempre utilizo, como bien vos decís, el hecho de evitar en esta época del año todo lo que es el compartir utensilios, el compartir el mate en lo posible, cuando uno está con algún síntoma mínimo de enfermedad respiratoria, dolor de garganta, dolor de oído, un poco de resfrío, tener responsabilidad social en ese sentido también, y la consulta rápida cuando hay un cuadro de temperatura alta con deterioro del estado de la persona, que hemos tenido unos cuantos. De hecho, la semana pasada, el viernes, aquí en mi oficina atendí a un amigo con un cuadro típico de influenza, ambulatorio, lo mediqué, lo mandé a su domicilio, se fue, anduvo muy bien, y eso no significa que uno quiera ocultar o no ocultar nada, simplemente que son casos de sospecha que no se estudian, no está indicado estudiar si es una influenza A, B o C, porque es ambulatorio, es un manejo ambulatorio y no tiene sentido poner en marcha toda una serie de operativos que son de muy alto costo. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Palumbo. Bueno, y seguimos en contacto ante cualquier novedad que pueda llegar a surgir. Gracias. Cómo no, Gabriel, un abrazo grande. Chao. La palabra del director del hospital, Carlos Palumbo, bueno, contándonos